Maestro Benjamín Castro, los saludamos con gusto. Buen lunes. Buen lunes para todos. Hoy tenemos que decir que durante las discusiones de la reforma fiscal y la ley de ingresos en estos últimos días reapareció el fantasma que se quería ignorar, el fantasma de la deuda, el monstruo, especie de monstruo gigantesco que está y ha estado en la sala de la casa de los mexicanos y del país, y que se había pretendido ignorar desde los tiempos de José López Portillo. Hay que recordar que cuando López Portillo, el último presidente de la Revolución Mexicana, el último presidente del proyecto de industrialización que representaba la Constitución de 1917, el intento de sacar a México del atraso colonial para convertirlo en una nación industrializada. Ese proyecto feneció, digamos, con José López Portillo, y bueno, pues se lanzó en contra de él una campaña de linchamiento político, una campaña muy dura, por cierto, que tenía el propósito en realidad de aterrorizar a la clase política mexicana, especialmente a sus correligionarios en el PRI, para que no volvieran a hablar del asunto de la deuda, que la deuda se hiciera como un problema que no existía, igual que lo intentó hacer Carlos Salinas de Gortari un día que dijo que ya se había resuelto. En realidad se trató de ocultar, así como cuando el gato echa tierra sobre sus desechos, y pues en una serie de formas, por ejemplo, convertir la deuda interna, la deuda externa, cambiar deuda por acciones, permitir que el sector privado se endeudara directamente con los bancos internacionales, en fin, una serie de disfraces, pero el monstruo reapareció otra vez a finales del gobierno de Felipe Calderón, este panista que triplicó la deuda en su sexenio, y bueno, pues al empezar este año ya la deuda ha crecido 300,000, bueno, va a crecer 300,000 de aquí a diciembre, y ya ha crecido más de 200,000 millones de pesos en lo que va del año. Comparemos estas cifras, porque son importantes, con las cifras que nos hablan de los escándalos de corrupción, por ejemplo, que Romero de Champs tiene 20 millones de dólares o algo así, y comparemos con lo que va a ser la deuda en los próximos días. Hay un analista del diario El Economista que se llama Rubén Martín, que está calculando que la deuda va a crecer 2,000 millones de dólares diarios. Repito, 2,000 millones de dólares diarios, igualito que Grecia, igualito que España, Italia, los Estados Unidos. Como nosotros lo habíamos dicho, México no podía estar al margen de ese proceso, y bueno, pues la deuda se destapa porque resulta que se van a contratar 850,000 millones de pesos durante este año, 2014, empieza, y bueno, pues va a ser una deuda del tamaño de la que ha sido el FOBAPROA casi ya por más de 20 años, pero en un solo año. Así que el fenómeno reaparece, vamos a tener que enfrentarlo. Este economista Rubén Martín está convocando a un debate nacional, dice que es algo que se tiene que discutir, que la clase política, el empresariado, tiene que asumir ese problema, porque no se puede ignorar cuando se está comiendo la mayor parte de los recursos del país. Se le van a destinar al servicio de la deuda casi $500 billion en el 2014, $500 billion al puro servicio de la deuda, que quiere decir 3 o 4 veces más que cualquier otro presupuesto, incluyendo el de educación, que es el más alto, que no llega ni a los 200,000 millones. Así que estamos, decía yo, con que reapareció el cáncer, y bueno, pues eso, un cáncer que aparece o reaparece recurrentemente en la historia de México, y que eso es lo que mide y diferencia al político del estadista. Benito Juárez, se hizo Benito Juárez, el benemérito, precisamente cuando decidió enfrentar el problema de la deuda con un razonamiento simple. Él dijo: desde que yo tengo uso de razón, la deuda ha estado ahí, se ha estado pagando, y resulta que ahora que estoy mayor, la deuda es 3 o 4 veces más grande, a pesar de que le hemos pagado por 30 años. Ese es el razonamiento que hizo Juárez. Y es lo que ha ocurrido ahora. Según Rubén Martín, durante los sexenios de Fox y Felipe Calderón se pagaron 450,000 millones de dólares. Repito, 450,000 millones de dólares, y de todas maneras la deuda ahorita ya es de 6.3 billones de pesos, o sea, se pagó
un demonial de dinero y la deuda siguió creciendo a ritmo acelerado, o sea que es una deuda que entre más la paga uno, entre más la paga el país, más crece. Por eso, pues vamos a tener que enfrentar, ahí hay mucho miedo, repito, por el problema de la campaña de linchamiento contra López Portillo. Los políticos imaginan que van a ser tratados igual y no quieren hablar del asunto, pues se voltean para otro lado. Hay miedo incluso en las filas de López Obrador a hablar del tema, pero bueno, pues va a tener que hablarse, es un asunto ineludible y vamos a tener que debatirlo como ya se debate en Europa. En cualquier país europeo o se está debatiendo no muy bien, ¿verdad? Allá en los propios Estados Unidos. Y así que ese es el comentario del día de hoy, Gerardo Auditorio. Gracias, maestro Benjamín Castro. Muchas gracias por su colaboración.